Fui testigo de cómo mi prometido y mi madrastra se entrelazaban en un viejo almacén. Justo cuando iba a irrumpir, mi padre me agarró con fuerza del hombro y me susurró fríamente al oído. «Déjalos actuar. Mañana verás una obra mucho más interesante». ¿Una obra interesante? Sí, una obra en la que yo sería la directora, convirtiendo la boda de sus sueños en un infierno. Bienvenidos de nuevo a nuestro pequeño rincón de historias. Hoy es el segundo aniversario de la muerte de mi madre. El sol del atardecer de Madrid caía como la miel, rompiéndose entre las hojas de los árboles y esparciendo brillantes rayos de luz sobre el familiar camino hacia la antigua casa. Debería haber sido un día de luto, pero en mi corazón ardía una brasa de cálido consuelo. Esta noche mi prometido, Javier, había acordado acompañarme a la antigua casa para ofrecerle incienso a mi madre. Dijo que, aunque ella ya no estaba, quería presentar sus respetos formalmente a su futura suegra. Mi nombre es Isabella Vargas. Tengo 26 años y soy jefa del equipo de análisis financiero en una firma de gestión de inversiones. A ojos de los demás, mi vida era perfecta. Un padre exitoso, un trabajo estable y un prometido impecable como Javier. Él era un talentoso arquitecto, un hombre amable y cálido. Durante nuestros 3 años de noviazgo, siempre fue mi pilar, especialmente después de que mi madre falleciera repentinamente de un ataque al corazón. Él me levantó en mis días más oscuros. Prometió que me cuidaría y amaría toda la vida en lugar de mi madre. Creí en sus palabras ciega y completamente. Pero la vida nunca fue un cuadro de color de rosa perfecto. Mi único consuelo era mi padre, pero desde que se volvió a casar con Elena, una mujer apenas 6 años mayor que yo, la distancia entre nosotros parecía crecer cada vez más. Mi padre, el presidente Alejandro Vargas, es un hombre de negocios exitoso de toda la vida. Quizás la soledad tras la muerte de mi madre le hizo necesitar un hombro en el que apoyarse. Elena era joven, hermosa, y tenía una labia dulce que rápidamente cautivó el corazón de mi padre. Intenté aceptarla, tratarla como a una hermana mayor en la familia. Me decía a mí misma que si mi padre era feliz, eso era suficiente. Pero por alguna razón, nunca pude llegar a apreciarla de verdad. Había algo en Elena que siempre me inquietaba. La forma en que me miraba a mí y a Javier a veces tenía un matiz extraño. Era una mirada calculadora, hábilmente oculta tras una sonrisa radiante. Javier siempre me aconsejaba que no pensara demasiado. Decía que yo era demasiado sensible, que Elena solo quería acercarse más a la familia. Incluso la elogiaba, diciendo que era una mujer moderna y elocuente. A veces veía que él y Elena conectaban mucho mejor que cuando hablaba conmigo. Ignoré las pequeñas ondas en mi corazón, culpándome por ser egoísta y desconfiada. No quería que mis sentimientos infundados afectaran la relación de todos. El coche se detuvo frente a la familiar puerta de hierro de la antigua casa. Después de que mi madre falleciera y mi padre se mudara, dejé este lugar como un santuario de recuerdos, contratando solo a una empresa de limpieza cada semana. Al bajar del coche, una oleada de nostalgia desgarradora me invadió. Llamé a Javier, pero no contestó. Estará en una reunión, pensé, y entré primero para preparar el altar para mi madre. La casa estaba en silencio. Empujé la puerta, que estaba ligeramente entornada, y un escalofrío recorrió mi espalda. Recordaba claramente haber cerrado bien la puerta después de la limpieza del fin de semana pasado. Entré. El silencio era sepulcral. ¿Hay alguien?, grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Eché un vistazo a la sala de estar. Todo estaba en orden, pero me detuve al ver un par de costosos tacones de aguja de marca, cuidadosamente colocados en el zapatero. Esos zapatos eran de Elena. No había duda. Los había visto llevarlos en la fiesta de cumpleaños de mi padre la semana pasada. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y por qué vino sola sin avisar? Luego vi otro par de zapatos de hombre a su lado. Unos zapatos de cuero marrón brillante, un diseño que me resultaba demasiado familiar. Eran los que le había regalado a Javier por su cumpleaños el año pasado. Mi corazón empezó a latir a destiempo. Javier y Elena, juntos en la antigua casa de mi madre, en el aniversario de su muerte. 1000 preguntas se arremolinaban en mi cabeza. Quizás habían venido antes para prepararme una sorpresa. Me aferré a ese pensamiento ingenuo, a pesar de que una tormenta comenzaba a desatarse en mi interior. Avancé con cautela. No había nadie en el salón ni en la cocina. Cuando estaba a punto de subir al segundo piso, un sonido débil me detuvo. Una risita contenida que venía del final del pasillo. El sonido provenía del almacén. Una pequeña y vieja habitación bajo las escaleras, donde nuestra familia guardaba objetos antiguos que no usábamos. Esa risa era inconfundiblemente la de Elena, y entremezclada con ella, la voz baja y cálida de Javier,
el hombre al que pronto llamaría marido. Me quedé helada, mis pies pegados al suelo. ¿Por qué estaban en el almacén? ¿Qué estaban haciendo allí dentro? Un terrible presentimiento me oprimió el corazón. No quería creerlo. No me atrevía a creerlo. Me dije a mí misma que lo había oído mal, que era solo la imaginación de una hija afligida, pero la razón me instaba a seguir. Acércate. Debes saber la verdad. Avancé sin hacer ruido, paso a paso, como un gato. Cuanto más me acercaba, más claros se volvían los sonidos del interior, susurros, respiraciones agitadas, sonidos que ninguna esposa o hija querría oír jamás. Mis oídos zumbaban y todo a mi alrededor parecía dar vueltas. Me apoyé en la pared fría para no caerme. La puerta del almacén estaba ligeramente abierta. Con mano temblorosa, la empujé un poco. La estrecha rendija que se abrió fue suficiente para hacer añicos mi mundo. Bajo la tenue luz que se filtraba por la rendija, se desplegó una escena que nunca olvidaré en mi vida. Mi prometido y mi madrastra, enredados en un viejo y polvoriento sofá. Sus ropas estaban desordenadas, sus rostros enrojecidos por el deseo. No tenían ni idea de que un par de ojos muertos los observaban desde fuera. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No podía respirar. El pecho me dolía como si 1000 cuchillos me lo atravesaran. Las lágrimas corrían por mi rostro sin cesar, pero no podía emitir ni un solo sollozo. Esta traición era demasiado cruel, demasiado repugnante. Y ocurría en el aniversario de mi madre, en la casa de mi madre. Esto no era una simple traición, era un insulto extremo hacia mí y hacia mi difunta madre. La ira y el dolor llegaron a su punto máximo. Quería gritar, irrumpir y arrancar las máscaras hipócritas de esos dos seres humanos. Quería que el mundo entero conociera su repugnante pecado. Tambaleándome, extendí la mano para abrir la puerta de par en par, pero en ese preciso instante, una mano firme y fuerte me presionó el hombro, sujetándome con fuerza. Me di la vuelta, sobresaltada. Mi padre. ¿Desde cuándo estaba detrás de mí? Su rostro no mostraba la sorpresa o la ira que yo esperaba. Estaba aterradoramente tranquilo. Sus ojos no me miraban a mí, sino que atravesaban la rendija de la puerta, donde continuaba la sucia obra. En su mirada, vi una frialdad y un profundo cálculo que nunca antes había visto. Abrí la boca para llamarlo, pero él se llevó un dedo a los labios, indicándome que guardara silencio. Luego se acercó a mi oído y susurró una frase que nunca olvidaré, más fría que el invierno más crudo. Déjalos actuar. Mañana verás una obra mucho más interesante. ¿Una obra interesante? La mayor tragedia de mi vida se estaba desarrollando ante mis ojos. ¿Y él hablaba de una obra interesante? No entendía en absoluto qué pensaba mi padre ni por qué estaba tan tranquilo. Mi mente era un caos de dolor por la traición y confusión por la extraña actitud del padre que siempre había respetado. Si tú también tienes curiosidad por saber cuál era la obra interesante que mi padre había preparado y cómo convertí la boda de sus sueños en una pesadilla, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia. La mano de mi padre me apretó el hombro. Su fuerza fría y firme me sacó del abismo de locura que estaba a punto de consumirme. Quería gritar, luchar, pero todo mi cuerpo se había convertido en piedra. El aliento de mi padre rozó mi oreja. No había el temblor de un marido que presencia la infidelidad de su esposa, ni la furia de un padre que ve a su hija herida. Solo una calma escalofriante. Me guío hacia atrás, paso a paso, saliendo del oscuro pasillo, fuera de esa casa impregnada del olor a traición. Salimos al patio. El aire frío de la noche me golpeó las mejillas, pero ese frío no era nada comparado con el que me helaba el corazón. Sin decir una palabra, mi padre abrió la puerta de un coche que nunca le había visto conducir y me empujó suavemente al asiento del copiloto. Él también subió y cerró la puerta con fuerza. El coche se sumió en un silencio mortal, solo interrumpido por el sonido de mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho. No pude soportarlo más. Padre, lo has visto todo, dije con voz entrecortada, girándome hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué estás tan tranquilo? Esa mujer es tu esposa, y ese hombre es mi prometido. En el aniversario de mamá, en su casa, haciendo algo tan asqueroso, ¿no te duele el corazón? Mi padre permaneció en silencio. No me miraba, su vista fija en la oscuridad de enfrente, en la puerta de hierro de la antigua casa que se erguía como un monstruo dormido. Sus manos rudas agarraron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Supe que se estaba conteniendo. Una furia terrible se reprimía detrás de esa fachada tranquila. «Di algo», grité, golpeando el salpicadero con el puño. «No entiendo nada. Absolutamente nada». «Cálmate, Isabella.
dijo finalmente mi padre. Su voz era grave y ronca, más extraña que nunca. Las lágrimas no solucionarán nada ahora. ¿Qué cambiaría si lloras y armas un escándalo? Solo serías una pobre víctima a sus ojos, una tonta engañada. Y la obra que están representando terminaría insípidamente, como ellos quieren. ¿Una obra? ¿Dices que es una obra? Estaba atónita. Mi padre se volvió hacia mí. Bajo la tenue luz de una farola, vi en sus ojos no solo frialdad, sino también una tristeza muy profunda. ¿Creías que tu padre era un tonto que no conocía la verdadera naturaleza de esa mujer? ¿Creías que estaba tan ciego como para no ver la hipocresía en los ojos de tu futuro yerno? Suspiró. Un suspiro cargado con el peso de innumerables cálculos y angustias. Lo sé desde hace mucho tiempo, Isabella. Desde hace más de 6 meses. Sentí un zumbido en los oídos. 6 meses. Mi padre lo sabía desde hacía 6 meses y no me había dicho ni una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no es un simple caso de infidelidad, hija mía. Su voz se volvió firme. Es una conspiración meticulosamente calculada. ¿Sabes qué día es mañana? Negué con la cabeza. Mi mente estaba completamente en blanco. Mañana es el día de su boda. Las palabras de mi padre me golpearon como otro rayo. Una boda. Javier y Elena se casaban mañana. Javier seguía siendo mi prometido, y Elena seguía siendo la esposa de mi padre. Era demasiado absurdo, demasiado demencial. Desde el primer día que puso un pie en nuestra casa, mandé que la investigaran, continuó mi padre, sin darme tiempo a asimilarlo. Su historial estaba sospechosamente limpio. Huérfana, criada por parientes lejanos, graduada de una universidad normal, nada destacable. Pero tenía una red de relaciones muy compleja y sobre todo una cuenta bancaria en el extranjero con una suma considerable de dinero. Y ese tal Javier, mi padre rechinó los dientes al mencionar su nombre. ¿Creías que era un arquitecto talentoso, un hombre que se había hecho a sí mismo desde la pobreza? Todo es mentira. Su familia no es pobre en absoluto. Sus padres son conocidos especuladores inmobiliarios en provincias. Se acercaron a ti con una máscara perfecta, engañando tus sentimientos. Me quedé sentada, como muerta. Cada palabra de mi padre levantaba un velo de secretos, revelando una verdad más cruda y repugnante de lo que jamás podría haber imaginado. Mis 3 años de amor habían sido una farsa. El arquitecto pobre y devoto al que había amado con todo mi corazón era un personaje que no existía. ¿Cuál es su objetivo?, pregunté con la garganta seca. El patrimonio. Todo el patrimonio de nuestra familia, respondió mi padre. No solo quieren el dinero, quieren la empresa, todo lo que tu madre y yo construimos con nuestras vidas. Su plan era que Elena se divorciara de mí y se llevara la mitad de los bienes, y al mismo tiempo que Javier se casara contigo. Con tu amor ciego, apoderarse del resto de la fortuna habría sido cuestión de tiempo. Pretendían unirlo todo y convertirse en los dueños de todo lo que tenemos. Y la boda de mañana, continuó mi padre, es el último paso de su plan. Prepararon una farsa de descubrimiento en el acto. Querían forzarme a divorciarme y dividir los bienes por una cuestión de honor. Pensaron que guardaría silencio por mi reputación. Pensaron que estarías tan conmocionada y afligida que serías fácil de manipular. Pero se equivocaron. No sabían que este viejo zorro ya conocía todos sus movimientos. El dolor dentro de mí se desvaneció lentamente, reemplazado por una ira fría. Fui engañada, utilizada, convertida en un peón en un juego sucio. ¿Y mi madre, cuánto le dolería a su alma en el cielo ver esta escena? Entonces, ¿cuál es esa obra interesante de la que hablabas? Levanté la cabeza para mirar a mi padre. Ya no había debilidad en mis ojos. Mi padre me miró, un brillo de satisfacción en sus ojos. Su mano se posó en mi hombro. Era una palmada ligera, llena de confianza. Ya que ellos han preparado el escenario y los actores, ¿qué tal si les ayudamos un poco? La protagonista de la obra de mañana no serán ellos, sino tú, Isabella Vargas. Mi padre arrancó el coche. El vehículo se movió lentamente, saliendo del tranquilo callejón. Ahora ve a casa y descansa. Mantén la cabeza fría. Mañana no serás una víctima lamentable, sino la reina que subirá al escenario para recuperarlo todo. El coche se adentró en la noche, dejando atrás la casa de los recuerdos y la traición. Vi mi reflejo en la ventanilla. Ya no estaba la mujer débil y enamorada de ayer. En sus ojos solo ardía una llama de odio y determinación. Mi padre quería que actuara. Pero en esta cruel obra, ¿qué papel quería que interpretara? ¿La víctima lamentable? ¿O la ejecutora despiadada?
El coche de mi padre no se dirigió a la villa donde vivía con Elena, sino que tomó un camino completamente diferente hacia Salamanca, una lujosa y exclusiva zona residencial. Nos detuvimos frente a la mansión más grande y opulenta de la zona. Era la casa principal de nuestra familia, donde crecí con mi madre. Después de su muerte, mi padre me dejó este lugar como mi propio espacio y se mudó. Era un lugar al que no venía a menudo, ya que cada rincón estaba impregnado de la nostalgia de mi madre. ¿Por qué hemos venido aquí?, pregunté, todavía con la voz ronca. Mi padre apagó el motor y se volvió hacia mí. En sus ojos ya no había frialdad, sino una firmeza mezclada con amor. Porque esta es tu casa, y a partir de este momento, nuestra guerra comenzará desde esta fortaleza. Continuó. No eres una pobre víctima que va a pillar una infidelidad, Isabella. Eres la dueña de esta casa, la heredera de tu madre y la dama de la familia Vargas. Mañana no te presentarás en el escenario como una traicionada, sino con la autoridad de una jueza. Las palabras de mi padre recorrieron mi cuerpo como una corriente eléctrica, disipando la sensación de frío e impotencia. Es cierto, no soy una pobre víctima. Ya he llorado bastante. He sido débil bastante. Cuando entramos en la casa, las luces estaban encendidas. Me sorprendió ver al señor Ramírez, el abogado que había estado con nuestra familia durante décadas, esperando en el salón. A su lado, una pila de documentos se amontonaba como una montaña. Al verme, el señor Ramírez se levantó. Sus ojos estaban llenos de compasión y solemnidad. ¿Cuánto tiempo, Isabella? Tu padre me lo ha contado. Siento mucho por lo que has tenido que pasar. Mi padre me hizo una seña para que me sentara. El señor Ramírez y yo hemos estado recopilando pruebas durante los últimos 6 meses. Mi padre colocó otro fajo de papeles sobre la mesa. Con manos temblorosas, los hojeé. Dentro había fotos tomadas en secreto de Javier y Elena, cogidos de la mano en un resort de lujo. Sus encuentros secretos. Los extractos de la cuenta bancaria suiza de Elena con millones de euros de origen desconocido y la verdadera información personal de la familia de Javier. Su familia era una casa adinerada especializada en la especulación inmobiliaria. Y sus métodos de negocio no eran precisamente limpios. Esa mujer pensaba que yo no sabía nada. La voz de mi padre se volvió grave. Desvió mi dinero al extranjero en secreto, y en connivencia con ese tal Javier, crearon proyectos fantasma para desfalcar a la empresa. Se creía muy lista, pero no sabía que cada euro que desvió, cada encuentro que tuvieron, estaba bajo mi vigilancia. El señor Ramírez añadió. Legalmente, con estas pruebas, no solo podemos echarla sin un céntimo, sino también enviarla a la cárcel por fraude y malversación. Y ese tal Javier no podrá evitar la acusación de complicidad. Al ver las pruebas irrefutables ante mí, por fin comprendí la paciencia y la angustia que mi padre había soportado durante el último medio año. Tuvo que hacer el papel de un marido ciego, un padre indiferente. Solo esperaba la oportunidad, esperando que ellos mismos sacaran a todos sus cómplices a la luz. Pero esto no es suficiente. La mirada de mi padre se agudizó. No me basta con que pierdan toda su fortuna. Quiero que sean socialmente aniquilados. Quiero que paguen por el insulto que te infligieron a ti y a tu difunta madre. Y serás tú quien ejecute esa sentencia. Mi padre me examinó de pies a cabeza y negó ligeramente con la cabeza. Pero no con este aspecto. Levantó el teléfono e hizo una breve llamada. ¿Entendido? Envía a la gente a la casa principal en 30 minutos. 30 minutos después, llegó un equipo de profesionales compuesto por un estilista, un maquillador y el mejor diseñador del país. Trajeron percheros llenos de ropa de marca y relucientes maletines de maquillaje. Estaba desconcertada. Mi padre sonrió, algo poco común en él. La hija del presidente Alejandro Vargas no puede parecer un ratón ahogado. Tienes que parecer una tigresa antes de la caza. Durante las 2 horas siguientes, me senté como una muñeca, observando cómo me transformaban. Mi largo y suave cabello fue cortado en un elegante bob y teñido de un lujoso color castaño ceniza. Mi rostro, normalmente sencillo, se volvió profundo y autoritario con un maquillaje afilado que enfatizaba mis ojos. Finalmente, me entregaron un vestido de seda verde esmeralda. El diseño era simple, pero emanaba una elegancia indescriptible. Cuando salí del probador, todos se quedaron en silencio. Miré el gran espejo del salón. La mujer en el espejo era una extraña. Ya no era la sencilla y débil Isabella. Era una mujer madura, hermosa, imponente, sin rastro de compasión en sus ojos. Mi padre se acercó. Sus ojos reflejaban orgullo y satisfacción al mirarme. Así es mi hija. Me entregó una caja de seda roja. Este es el primer regalo que les enviarás mañana por la mañana. Abrí la caja con curiosidad.
Sobre un suave terciopelo descansaba un antiguo y elaborado crucifijo de plata pura. Era un regalo de boda tradicional que la familia de la novia entregaba a los novios. «Padre, ¿qué significa esto?», pregunté sorprendida. «Mañana, a la hora propicia, el señor Ramírez irá al hotel en representación de la familia Vargas, la familia de la novia, para entregar el regalo de bodas a los novios». Mi padre sonrió fríamente. El señor Ramírez también asintió con una expresión muy seria. «Diré que es un regalo del señor y la señora Vargas para su yerno, el señor Javier, y su nuera, la señorita Isabella». Deliberadamente diré mal el nombre de la novia delante de todos los invitados. Comencé a entender la intención. Era un ataque psicológico preventivo. Causaría una confusión y un desconcierto extremos el día de su boda. Sembraría la semilla de la duda en todos los invitados. ¿Qué credibilidad tiene una boda en la que incluso la familia de la novia se equivoca con su nombre? Pero eso es solo el aperitivo, hija mía, continuó mi padre. El plato principal lo servirás tú misma. Me miró con una mirada significativa. ¿Recuerdas el restaurante favorito de tu madre? El chef principal de ese restaurante es un buen amigo mío. El menú de la boda de mañana se lo he encargado especialmente a él. ¿Especialmente encargado? Fruncí el ceño, sin entender del todo el plan de mi padre. Mi corazón latía con fuerza, pero también sentía un poco de emoción. El regalo de bodas ya estaba enviado, pero ¿cuál sería el menú de la fiesta que mi padre había preparado? ¿Y cómo convertiría la boda de sus sueños en una pesadilla? Esa noche, dormí en mi antigua habitación. El aroma a jazmín seco que tanto le gustaba a mi madre todavía impregnaba el aire. Por primera vez en días, no tuve pesadillas. El sueño llegó en paz, pero en mi subconsciente sabía que era la calma antes de una gran tormenta. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. La luz del sol matutino entraba por la ventana, iluminando el vestido verde esmeralda que colgaba impecablemente en el armario. Hoy no era una mujer superando el dolor de una ruptura y buscando justicia. Era una guerrera que se dirigía a una batalla decisiva. Mientras me preparaba, mi padre y el señor Ramírez ya habían llegado al Hotel Palacio Real, donde se celebraba la boda. Este hotel era un antiguo socio de la empresa de mi padre, por lo que no fue difícil añadir algunos actores extra a la obra. Mi padre no se presentó en persona, sino que observó todo desde la sala de control central del hotel con la dirección, a través del sistema de cámaras de seguridad. Mi padre quería que la única estrella del escenario de hoy fuera yo. Alrededor de las 10 de la mañana, se levantó el telón del primer acto. El señor Ramírez, vestido con un impecable traje negro, entró en el salón de bodas con el aire imponente de un abogado de renombre. Para entonces, ya habían llegado bastantes invitados de ambas familias. Javier y Elena, ataviados con sus trajes de gala, recibían a los invitados en la entrada con sonrisas falsas de felicidad. El señor Ramírez, acompañado de 2 asistentes que llevaban la gran caja de seda, se dirigió directamente hacia ellos. «Novio, novia, felicidades». Su voz era lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran. «Soy el señor Ramírez, representante legal de la familia Vargas. Hoy, por encargo del señor y la señora Vargas, he venido a entregarles un regalo de felicitación». Javier y Elena se miraron desconcertados. ¿La familia Vargas? Claramente ese no era el apellido de ella. Pero no podían ser groseros delante de tantos invitados, así que sonrieron torpemente e inclinaron la cabeza. «Sí. Sí, gracias, señor Ramírez». El señor Ramírez hizo una seña a su asistente para que abriera la caja de regalo. Todos exclamaron maravillados ante el deslumbrante brillo del antiguo crucifijo de plata. El señor Ramírez tomó el crucifijo y dijo con voz aún más solemne: «El señor y la señora Vargas envían sus bendiciones a su yerno, el señor Javier, y a su querida nuera, la señorita Isabella Vargas. Les desean 100 años de felicidad. Mi nombre, Isabella Vargas, resonó claramente en medio del salón de bodas. Todo el salón quedó en silencio sepulcral. La suave música pareció detenerse y todas las miradas se centraron en los novios. El rostro de Javier, que sonreía de oreja a oreja, se congeló y se puso pálido como el papel. Elena se quedó con la boca abierta y los ojos como platos, sin poder decir una palabra. Los invitados comenzaron a susurrar. ¿Quién es Isabella Vargas? ¿Cómo pueden equivocarse con el nombre de la novia? Qué rara es la familia de la novia. ¿Ni siquiera recuerdan el nombre de su nuera al darle el regalo de bodas? ¿O hay alguna historia detrás? Los padres de Javier, que estaban cerca, también se pusieron pálidos. Se apresuraron a intentar arreglar la situación. «Señor Ramírez, ¿es usted el señor Ramírez, verdad? Creo que ha habido un error. El nombre de nuestra nuera es Elena». El señor Ramírez frunció el ceño con una expresión de sorpresa y ligero disgusto.
¿Elena? ¡Qué extraño! Estoy seguro de que el señor y la señora Vargas me indicaron el nombre de Isabella. ¿No será que su hijo está saliendo con 2 mujeres a la vez y piensa casarse con ambas? Las palabras medio en broma, medio en serio del señor Ramírez fueron como un jarro de agua fría para la familia del novio. Los murmullos en el salón se hicieron más fuertes. Javier estaba tan nervioso que el sudor le perlaba la frente. No, no, señor Ramírez, quizás. Quizás hubo un error de imprenta en la invitación y de ahí la confusión. Lo siento. Ah, ya veo, asintió el señor Ramírez, pero sus ojos estaban llenos de duda. Entendido. De todos modos, el regalo está entregado. Supongo que el nombre de la novia se aclarará más tarde en la ceremonia. Felicidades a los dos. Dicho esto, el señor Ramírez le puso el pesado crucifijo en la mano a Javier y se dio la vuelta con elegancia, dejando un rastro de interrogantes y confusión en la mente de los invitados. La actuación del señor Ramírez fue un éxito mayor de lo esperado. El ambiente alegre y formal de la boda estaba ahora envuelto en una nube de duda y torpeza. Yo, desde el coche, observaba todo a través de la tablet que mi padre me había conectado, y no pude evitar sonreír. Esto era solo el principio. La ceremonia principal comenzó en un ambiente muy incómodo. El maestro de ceremonias intentó animar el ambiente con palabras floridas, pero no pudo borrar el desconcierto en los rostros de los novios y sus familias. Tras un rápido intercambio de anillos, finalmente llegó la hora del banquete que todos esperaban. Camareros con uniformes blancos comenzaron a empujar carritos de comida cubiertos con relucientes tapas de plata. Todos esperaban los manjares de un hotel de 5 estrellas. Se sirvió el primer plato. Cuando se levantaron las tapas de plata, todos se quedaron atónitos. En los lujosos platos de porcelana blanca, en lugar de salmón ahumado o aleta de tiburón, había rodajas de morcilla. A su lado, un cuenco de alioli con un fuerte olor a ajo. El silencio se apoderó del salón, seguido de toses, ceños fruncidos y susurros. ¿Qué? ¿Qué es esto? Morcilla y alioli. Dios mío. ¿Qué es este olor tan fuerte? ¿Sirven esto a los invitados en la boda de un famoso arquitecto? No puedo creerlo. Javier y Elena, que estaban saludando a los invitados por las mesas, también se quedaron helados. El rostro de Javier pasó de blanco a morado. Buscó al gerente del hotel, pero no había nadie a la vista. Sus padres estaban tan avergonzados que querían que se los tragara la tierra. Pero eso no fue todo. El siguiente plato fue callos a la madrileña, y después, sopa de ajo. Finalmente, el plato principal especial del banquete fue una enorme cazuela de callos humeante, presentada ceremoniosamente en el centro del escenario. El salón se convirtió en un caos. Ya nadie guardaba las apariencias. El olor a ajo, morcilla y callos se mezclaba, impregnando el aire del lujoso salón de banquetes. Algunos invitados, incapaces de soportarlo, se taparon la nariz con pañuelos, mientras que otros se levantaron, negaron con la cabeza y se marcharon. La boda, que había sido elegante y distinguida, se había convertido literalmente en una fiesta de vísceras. Desde el coche, sentí una gran satisfacción al ver la caótica escena en la pantalla. Mi padre era realmente increíble. No solo estaba arruinando la fiesta, sino que estaba utilizando las cosas más humildes y comunes para insultar su apariencia ostentosa e hipócrita. Quería decirles que, por muy cara que fuera su ropa o por muy lujosa que fuera su boda, su esencia no era más que vulgar y sucia. Cuando todo era un desastre, una voz clara y autoritaria resonó de repente por el sistema de altavoces del salón, ahogando todo el ruido. Lamento interrumpir su alegre fiesta. La gente miró al escenario, desconcertada. No había nadie allí. Reconocí esa voz de inmediato. Era la mía. Mi padre había conectado mi teléfono móvil al sistema de sonido. La última obra, el momento del juicio, acababa de comenzar. Todas las luces del salón se apagaron de repente, y un foco iluminó las 2 enormes pantallas LED a ambos lados del escenario. Y en las pantallas, comenzó a reproducirse un video. El video fue grabado con gran nitidez desde el punto de vista de alguien escondido detrás de una puerta. Un paisaje demasiado familiar, el almacén de la antigua casa de mi madre. Y aparecieron los 2 protagonistas. Todo el salón contuvo la respiración, y cientos de pares de ojos se clavaron en las 2 enormes pantallas LED donde se proyectaba sin censura la cruda y fea obra. El apuesto novio, Javier, enredado con la hermosa esposa de su padre, Elena, en un viejo sofá. Sus respiraciones agitadas y sus susurros seductores, a pesar de que había bajado el volumen a propósito, eran lo suficientemente claros como para que nadie pudiera malinterpretarlos. Un grito agudo resonó desde la zona de los invitados. La madre de Javier, la señora Martínez, no pudo soportar el shock
y se desmayó. El padre de Javier, el señor Martínez, con el rostro ceniciento, se apresuró a socorrer a su esposa, balbuceando. La familia del novio estaba completamente destrozada. El orgullo de que su talentoso hijo se casara con una nuera rica se había convertido ahora en una vergüenza imborrable. En el escenario, Javier y Elena estaban congelados en el centro de la humillación. La sangre había desaparecido por completo de sus rostros. Miraban atónitos su propio pecado en la pantalla con ojos aterrorizados. Se miraron el uno al otro y luego a la multitud que los señalaba y susurraba con una mezcla de desprecio y regocijo. «Señor Javier», mi voz resonó de nuevo por los altavoces. Fría y firme, rompió el silencio sofocante. ¿Recuerda las palabras que me dijo? Que me amaba, que me cuidaría toda la vida, pero parece que ha olvidado el significado de la palabra toda la vida. El video de la pantalla se apagó y en su lugar apareció una foto mía. Un retrato mío muy profesional, con el vestido verde esmeralda, el corte de pelo bob distintivo y una mirada autoritaria, miraba directamente al frente. Yo, Isabella Vargas, la prometida a la que traicionaste y la hija del hombre al que tu novia está engañando, os felicito sinceramente por vuestra boda. Mi aparición en la pantalla, con un aspecto y un ambiente completamente diferentes, causó otro shock. La gente comenzó a darse cuenta de que la mujer de la foto era la misma persona a la que el señor Ramírez había llamado al entregar el regalo. Todas las piezas encajaron. No fue un error. Fue una venganza exquisitamente orquestada. «Y este es el segundo regalo de bodas que quiero haceros», continuó mi voz. La pantalla volvió a cambiar. Esta vez, se proyectaron una serie de documentos en formato de diapositivas. El primero era el extracto de la cuenta bancaria suiza de Elena, con transferencias de grandes sumas de dinero de empresas fantasma. El siguiente era el organigrama de las empresas tapadera que Javier y Elena habían creado para desfalcar los fondos de la empresa de mi padre, con pérdidas que ascendían a millones de euros. Por último, los correos electrónicos y mensajes que se habían intercambiado, discutiendo su plan para apoderarse de la fortuna y cómo echarían a mi padre de su propia empresa. Todo se presentó de forma clara y profesional, como una acusación irrefutable ante el tribunal de la opinión pública. «Señora Elena», dije su nombre, «engañaste a un hombre que podría ser tu padre con tu juventud y tus dulces palabras. Malversaste millones de euros, fruto de su sangre y sudor, para financiar tu vida de lujo y tus sucias conspiraciones. ¿Crees que mereces las 2 letras de la palabra novia? Señor Javier», me dirigí a él, «utilizaste tu apariencia intelectual y tu imagen de hombre hecho a sí mismo para engañar mis sentimientos durante los últimos 3 años. Utilizaste mi confianza para convertirme en una marioneta en tu plan y el de tu amante. ¿Crees que mereces las 2 letras de la palabra novio?» El ambiente en el salón ya no era de curiosidad, sino de auténtica indignación. «Estafadores, sinvergüenzas, atrapen a esos 2. Los gritos comenzaron a estallar desde abajo. Algunos invitados exaltados se pusieron de pie y señalaron al escenario. Javier, como si estuviera acorralado, de repente aulló como una bestia herida. «Cállense todos. ¿Qué saben ustedes? Esa maldita Isabella, esa mujer nos ha tendido una trampa». Se volvió hacia Elena y le cogió la mano. «Es por tu culpa. Todo se ha arruinado por tu estúpido plan. ¿Qué dices?» Elena tampoco mantuvo ya su falsa dulzura. Se soltó de su mano y fulminó a Javier con la mirada. ¿Quién fue el que por codicia quiso dar el golpe de su vida? ¿Quién me susurró palabras dulces y me hizo todo tipo de promesas? ¿Y ahora me echas toda la culpa a mí? ¡Cobarde! Comenzaron a atacarse mutuamente. Allí mismo, en el escenario, delante de cientos de pares de ojos. La farsa de su amor falso se había derrumbado por completo, dejando solo el feo rostro de la codicia y el egoísmo. Sacaron a relucir los pecados del otro. Se insultaron y revelaron sus secretos más sucios. En ese momento, 2 grupos de personas vestidas de civil entraron por ambos lados del escenario. Un grupo se acercó a Javier y Elena y les mostró un papel. «Señor Javier, señora Elena, somos la policía. Están arrestados por fraude organizado y malversación de fondos». Las frías esposas se cerraron en sus muñecas. Toda resistencia fue inútil. El otro grupo se dirigió directamente hacia abajo, donde los padres de Javier estaban sentados, atónitos. «Señor Martínez, señora Martínez, tenemos que hacerles algunas preguntas sobre su presunto encubrimiento y complicidad en fraude. Vengan con nosotros, por favor». El fastuoso banquete de bodas se transformó en un instante en una dramática escena de detención de criminales. Toda la familia del novio, que había conspirado en la estafa, ni uno solo escapó a la justicia. Cuando la policía se los llevaba, Javier, al pasar por la zona técnica, se detuvo de repente.
Su mirada se fijó en un hombre de mediana edad que estaba de pie en silencio en la oscuridad. Era mi padre. Javier lo miró, ya no con agresividad, sino con un miedo extremo en sus ojos. Quizás en ese momento se dio cuenta de que su verdadero oponente no era yo, sino el verdadero viejo zorro, el tigre del mundo de los negocios. Mi padre simplemente lo miró con frialdad, sin ninguna emoción. Era la mirada del vencedor al perdedor. Yo observé todo desde la sala de control. No sentí ni una onda en mi corazón. Se había hecho justicia. Mamá, ¿lo estás viendo? Aquellos que insultaron a tu hija y trataron de arruinar el trabajo de toda la vida de nuestra familia finalmente han pagado por ello. Cuando todo terminó, apagué el micrófono. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Me recliné en la silla, sintiendo un alivio inmenso junto con un cansancio extremo. Un capítulo de mi vida se había cerrado oficialmente. Pero justo cuando me levantaba para irme, una escena inesperada en otra pantalla de cámara, que grababa la puerta trasera del hotel, me hizo detenerme. Una figura femenina familiar, vestida de negro, y con el rostro oculto por un sombrero y gafas de sol, subía apresuradamente a un taxi. Su gesto, su bolso, la reconocí sin lugar a dudas. Era mi tía, la única hermana de mi madre. La persona que siempre había amado y en la que había confiado. ¿Qué hacía mi tía aquí? ¿Y por qué tenía que irse tan sigilosamente? Me quedé helada, mis ojos fijos en la pantalla de seguridad. El video era borroso, y duró solo unos segundos antes de que el taxi desapareciera. Pero estaba segura. Era la hermana de mi madre, mi tía Carmen. Era mi único pariente materno que me quedaba, la que me abrazó y consoló en el funeral de mi madre, a la que acudía cada vez que estaba triste. Pero, ¿por qué estaba aquí el día en que se desarrollaba esta gran obra? ¿Y por qué tenía que irse tan deprisa y en secreto? Una vaga inquietud se apoderó de mi mente. Una sensación más desagradable que cuando descubrí la traición de Javier. Javier, después de todo, era un extraño, pero la tía Carmen era de mi sangre. Intenté desechar la idea. Me dije a mí misma que era solo una coincidencia, que quizás mi tía tenía asuntos en el hotel y no quería verse envuelta en el alboroto. Pero mi intuición, agudizada tras tantos sucesos, me decía que algo andaba mal. Mi padre entró en la sala de control. Su rostro parecía mucho más relajado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Me dio una palmadita en el hombro. Bien hecho, hija. Muy bien hecho. Padre, me volví hacia él, tratando de mantener mi voz normal. Creo que... Acabo de ver a la tía Carmen aquí también, ¿es posible? El cuerpo de mi padre se tensó por un instante, y una expresión compleja cruzó su rostro, pero rápidamente volvió a la normalidad. ¿La tía Carmen? Te habrás equivocado. Tu tía está de viaje de negocios en Valencia ahora mismo. Probablemente era alguien que se le parecía. La rápida negación de mi padre solo aumentó mis sospechas. Mi padre no era de los que mentían. A menos que fuera por algo muy grave. Estaba ocultando algo. ¿Qué relación había entre la tía Carmen y la obra de hoy? Durante los días siguientes, se desató una tormenta mediática. El banquete de los Cayos y la dramática revelación en el Hotel Palacio Real se convirtieron en el tema más candente en todos los periódicos y redes sociales. La empresa de mi padre, bajo su dirección, convirtió hábilmente esta crisis en una oportunidad. No ocultaron los hechos, sino que lo revelaron todo, construyendo la imagen de un grupo decidido a defender la justicia frente al fraude. Mi imagen, la de una joven valiente que se atrevió a exponer el mal, también fue retratada como un símbolo de fuerza y sabiduría. Las acciones de la empresa, en lugar de caer, se dispararon. Legalmente, con pruebas irrefutables, todo procedió rápidamente. Javier, Elena y la familia de Javier recibieron el castigo que merecían por fraude organizado. El opaco imperio inmobiliario de la familia de Javier también se derrumbó como consecuencia. La justicia se había cumplido a la perfección, pero en mi corazón todavía no había encontrado la verdadera paz. La imagen de la tía Carmen saliendo a escondidas del hotel seguía atormentándome. Decidí que tenía que encontrar la verdad por mí misma. La llamé. Su voz sonaba tan cariñosa y cálida como siempre. «Oh, Isabella, he oído las noticias. ¿Estás bien? No sabes cuánto me he preocupado. Si hubiera estado en Madrid, habría ido corriendo. Pero estoy muy ocupada con el trabajo en Valencia y no he podido ir». La mentira de mi tía fluyó sin la menor vacilación, y me dolió el corazón. Reprimí mis emociones y fingí creerla. «Sí, tía, estoy bien. Ya ha pasado todo. ¿Cuándo vuelves? Probablemente hasta el fin de semana no podré. Venga, descansa. Y si necesitas algo, llámame». La llamada terminó, pero mi mente era un torbellino. Mi tía mentía, y mi padre también. ¿Por qué las dos personas más importantes para mí me ocultaban secretos?
No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que ir a Valencia. Le dije a mi padre que quería hacer un viaje de unos días para despejarme, y elegí Valencia como destino. Pareció dudar un poco, pero finalmente accedió, pidiéndome que tuviera cuidado. Tan pronto como llegué al aeropuerto de Valencia, en lugar de ir al hotel que había reservado, tomé un taxi y me dirigí directamente a la dirección de la empresa donde trabajaba mi tía. Era una filial de nuestro grupo, especializada en textiles. Quería hacerle una visita sorpresa. La oficina de la empresa estaba en un edificio moderno. Entré y le dije a la recepcionista que era la sobrina de la directora Carmen y que quería darle una sorpresa. La recepcionista sonrió amablemente y me indicó su despacho. Respiré hondo y abrí la puerta en silencio. Tía. La mujer sentada detrás del escritorio levantó la cabeza. No era la tía Carmen, sino una completa desconocida. Me miró con sorpresa. Disculpe, ¿a quién busca? Yo. Busco a la directora Carmen. ¿No es este su despacho? Balbuceé. La mujer se echó a reír. Ah, se refiere a la directora Carmen. La directora lleva un mes de vacaciones. Dijo que tenía un asunto familiar urgente y que tenía que ir a Madrid. ¿No lo sabía? Un mes de vacaciones. A Madrid. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera. Mi tía no estaba de viaje de negocios. Me había mentido. Y había estado en Madrid todo este tiempo. Pero, ¿por qué tenía que mentir? ¿Por qué tenía que moverse a escondidas? Me disculpé apresuradamente y salí corriendo de la oficina. La cabeza me daba vueltas. Deambulé sin rumbo por las calles de Valencia. El mar azul, la arena blanca, el sol dorado, todo parecía carecer de sentido. Me sentía como si hubiera caído en otra densa niebla, una obra mucho más compleja e incomprensible que la de Javier. Me senté en un café en la playa, intentando ordenar mis pensamientos. La tía Carmen estuvo en la boda. Mi padre lo sabía, pero lo ocultó. La tía Carmen mintió sobre su viaje de negocios. ¿Cuál era exactamente su papel en toda esta historia? Un pensamiento descabellado cruzó mi mente. ¿Podría la tía Carmen estar relacionada con la conspiración de Javier y Elena? No, no podía ser. Es la hermana de mi madre. Me quería como a una hija. Pero, ¿por qué tendría que ocultar su presencia? Mientras estaba sumida en mis confusos pensamientos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Diga. Soy yo, tu tía. ¿Isabella? Sonó la voz de la tía Carmen. No era tan cariñosa como de costumbre, sino que había un claro matiz de urgencia y ansiedad. Sé que estás en Valencia, y que has venido a la empresa a buscarme. No intentes averiguar nada más, Isabella. Las cosas no son tan simples como crees. Vuelve a Madrid inmediatamente. Este lugar no es seguro para ti. Tía, ¿dónde estás? ¿Por qué me has mentido? ¿Qué está pasando, tía? Le exigí. No puedo decírtelo por teléfono. Solo quiero que sepas que todo lo que hago es para protegerte. Hay gente con la que ni siquiera tu padre se atreve a meterse. No profundices más. Haz caso a tu tía y vuelve a Madrid. Dicho esto, colgó abruptamente, sin darme tiempo a preguntar más. Su advertencia, en lugar de asustarme, fortaleció mi determinación. Gente con la que ni siquiera mi padre se atreve a meterse. ¿Quiénes podían ser? ¿Y por qué mi tía tenía que huir? ¿Me estaba protegiendo o escondía un secreto aún más terrible? La misteriosa llamada de la tía Carmen fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando innumerables ondas de duda en mi mente. En lugar de volver a Madrid como ella me había dicho, decidí quedarme. No podía seguir siendo una marioneta movida por los planes de otros, viviendo oculta. Tenía que descubrir la verdad por mí misma, gente con la que ni siquiera mi padre se atreve a meterse. ¿Quiénes podían ser? ¿Y qué tenían que ver con mi madre, la tía Carmen y conmigo? Pero, ¿por dónde empezar? La tía Carmen había desaparecido sin dejar rastro. Mi padre estaba demasiado lejos y claramente me ocultaba algo. Me sentí sola de nuevo. En ese momento recordé un detalle. Cuando la tía Carmen llamó, el prefijo que apareció en la pantalla no era de Valencia, sino de otra ciudad. Mallorca. Vi un débil rayo de esperanza. ¿Podría estar allí? Sin dudarlo, tomé el primer vuelo a Mallorca. Las antiguas calles de Palma de Mallorca me recibieron. Casas de piedra con la pátina del tiempo, callejones estrechos y profundos, y una atmósfera única y antigua. Pero no estaba de humor para disfrutar del paisaje. Comencé una búsqueda vaga y a la suerte. Caminé por las calles, entrando en cafés y tiendas de recuerdos, mostrando la foto de la tía Carmen y preguntando. Pero todos negaban con la cabeza. Mallorca era un destino turístico concurrido.
Encontrar a alguien que se escondía deliberadamente en este mar de gente no era fácil. Después de un día entero sin resultados, arrastré mi cuerpo agotado a un banco en el paseo marítimo. El atardecer tiñó todo el mar de un color dorado. Mi corazón estaba apesadumbrado por la decepción. Quizás había sido demasiado ingenua. Quizás habría sido mejor volver a Madrid y vivir una vida normal, como decía mi tía. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una figura familiar llamó mi atención. Al otro lado del paseo, una mujer salía de una antigua tienda de artesanía. Su gesto, su peinado. Era la tía Carmen. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre, y parecían muy cercanos. El hombre rodeaba el hombro de mi tía con su brazo, y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Mi corazón se detuvo. Ese hombre lo había visto en alguna parte. Rebusqué en mi memoria. Un vago recuerdo apareció. Era el señor Ricardo Morales, un antiguo socio de mi padre. Alguien en quien mi padre había confiado mucho en el pasado, pero con quien había cortado todo contacto por alguna razón que yo desconocía. Recordaba vagamente que mi madre me había dicho una vez que el señor Morales era un hombre muy peligroso y que no debía acercarme a él. ¿Por qué estaba la tía Carmen con él? ¿Cuál era su relación? La advertencia de mi madre resonó en mis oídos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Podría ser él la persona con la que ni siquiera mi padre se atrevía a meterse? Me levanté rápidamente y me escondí detrás de un gran árbol, observando en silencio. Entraron juntos en un restaurante de lujo cercano. Sin dudarlo, los seguí. Elegí una mesa en un rincón, lo suficientemente lejos como para no ser vista, pero lo suficientemente cerca como para oír su conversación. De verdad, esa niña, Isabella, es muy audaz. Oí la voz de la tía Carmen. Había una mezcla de preocupación y orgullo en ella. Vino sola hasta Mallorca a buscarme. Le di un buen susto, pero no sé si habrá vuelto. Esa niña se parece a su hermana. Sonó la voz grave y cálida del señor Morales, testaruda y valiente. Pero por eso mismo tenemos que protegerla más. Ese amigo tuyo, Alejandro, está jugando un juego muy peligroso. Ese amigo tuyo, Alejandro. Se referían a mi padre por su nombre de pila. Lo sé, suspiró la tía Carmen, pero no tenía otra opción. Esa niña es la única sangre que dejó mi hermana. No puedo permitir que corra peligro. ¿Hasta cuándo tendremos que ocultar esta verdad? Ya casi está, Carmen. Ya casi es hora de revelarlo todo. La voz del señor Morales se volvió solemne. Nuestro enemigo está mostrando cada vez más su verdadera cara. El caso de Javier y Elena fue solo una prueba para ellos. Una prueba fallida. No se detendrán ahí. Pero conseguimos lo que necesitábamos, ¿verdad? Preguntó la tía Carmen con voz esperanzada. El señor Morales asintió. Así es. Ese libro de contabilidad es la clave. Tu hermana arriesgó su vida para protegerlo. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Un libro de contabilidad. La clave. La vida de mi madre. Sentí un zumbido en los oídos y la cabeza me dio vueltas. ¿De qué estaban hablando? ¿La muerte de mi madre no fue un accidente por un ataque al corazón? Había un libro, un secreto que mi madre tuvo que proteger con su vida. Y la tía Carmen y el señor Morales estaban continuando esa misión. No eran enemigos. Estaban de mi lado, y ocultaban una verdad mucho más terrible de lo que podía imaginar. Me quedé sentada, como muerta, olvidando incluso pedir. Un camarero se había acercado a mi mesa. «Señorita, ¿desea pedir?» Me sobresalté y dije apresuradamente, «Solo un vaso de agua», pero era demasiado tarde. Mi voz, aunque muy baja, había llamado la atención de la mesa de al lado. La tía Carmen y el señor Morales se giraron al mismo tiempo, y nuestras miradas se encontraron. Vi claramente la sorpresa y el desconcierto en el rostro de mi tía. El señor Morales simplemente frunció el ceño y me miró fijamente con una mirada penetrante. «Isabella, tú, ¿qué haces aquí?», balbuceó la tía Carmen, levantándose de un salto. La farsa del escondite había terminado abruptamente. Supe que ya no podía mantenerme al margen. Había entrado oficialmente en un mundo peligroso, una guerra en la que ni siquiera conocía el rostro del enemigo. ¿Qué terrible secreto contenía ese libro de contabilidad para que mi madre tuviera que cambiarlo por su vida? El aire en el lujoso restaurante se volvió repentinamente sofocante. Los tres nos sentamos uno frente al otro, en un silencio tan profundo que se podía oír el tintineo de los cuchillos y tenedores contra los platos en las mesas vecinas. La tía Carmen me miraba con ojos llenos de culpa y preocupación. El señor Morales, tras la sorpresa inicial, recuperó rápidamente la compostura. Su mirada ya no me examinaba, sino que parecía evaluarme en profundidad. «¿Desde cuándo nos sigue, señorita Isabella?»,
rompió finalmente el silencio el señor Morales con su voz grave y firme. Desde la tienda de artesanía, mi voz era baja pero decidida. Ya no había miedo, solo un intenso deseo de saber la verdad. Tía, señor Morales, tienen que explicármelo. ¿Por qué me engañaron? ¿Y qué es ese libro de contabilidad? Ese que tiene que ver con la muerte de mi madre. La tía Carmen no pudo mirarme a los ojos y bajó la cabeza. Isabella. Lo siento, yo. El señor Morales le puso una mano en el hombro para consolarla. Luego se volvió hacia mí, con una mirada muy seria. Señorita Isabella, hay verdades que no siempre es necesario saber. Tu tía y también tu padre. Si mentimos, fue solo para protegerte. El mundo al que nos enfrentamos es demasiado peligroso y cruel. No queríamos que te vieras envuelta en ese torbellino. ¿Protegerme? Sonreí con amargura. ¿Haciéndome vivir en un engaño? ¿Dejando que amara ciegamente a un hombre que planeaba destruirme? ¿Haciéndome creer que mi madre murió de una enfermedad cuando la verdad podría ser otra? Eso no es protección, es desprecio. Mis palabras se clavaron como un cuchillo en el pecho de la tía Carmen. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. No, Isabella, nunca te he despreciado. Es porque te quiero demasiado, porque tengo demasiado miedo de perder a la única descendencia de mi hermana. Entonces, decidme la verdad, la interrumpí. Mi voz ya no era una exigencia, sino una súplica desesperada. Ya soy lo suficientemente mayor para enfrentarme a ello. Ya no soy la chica débil de antes. Desenmascaré a la familia de Javier con mis propias manos. Puedo protegerme a mí misma. Por favor, ambos, contadme la verdad sobre mi madre. La determinación en mis ojos pareció convencerlos. El señor Morales y la tía Carmen intercambiaron una mirada silenciosa. Finalmente, el señor Morales suspiró. De acuerdo. Quizás te has vuelto lo suficientemente fuerte como para saberlo, pero no aquí. Este lugar tiene demasiados oídos. Se levantó, pagó la cuenta y nos guió fuera del restaurante. Caminamos a lo largo de la orilla del mar, hacia una antigua casa de campo en un callejón profundo, completamente aislada de la ruidosa calle. La casa emanaba una atmósfera tranquila y antigua. Probablemente era su escondite. Dentro reinaba el silencio. Solo se oía el canto de los insectos en el jardín. El señor Morales preparó un té de loto. Su aroma fragante me calmó un poco. Antes de empezar, dijo el señor Morales, tienes que prometernos una cosa. Oigas lo que oigas. Mantendrás la calma absoluta y confiarás en nosotros. Asentí. La tía Carmen se sentó a mi lado y me apretó la mano con fuerza, como para darme fuerzas. La muerte de tu madre, la señora de Vargas, no fue por un ataque al corazón, comenzó a relatar el señor Morales. Cada palabra era como un martillo golpeando mi cabeza. Fue un asesinato muy bien orquestado. A pesar de que me había preparado mentalmente, no pude evitar el shock. ¿Asesinato? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Alguien a quien solo podemos llamar el presidente, continuó la tía Carmen con voz temblorosa. Es una fuerza clandestina muy poderosa, con una enorme influencia en numerosos sectores empresariales, incluida la empresa de nuestra familia. Han tomado el control de empresas utilizando métodos sucios como el blanqueo de dinero, sobornos e incluso la eliminación de competidores. El señor Morales continuó. Tu madre, durante su trabajo, descubrió accidentalmente sus actividades ilegales. No hizo la vista gorda. Con su sabiduría y valentía, comenzó a investigar en silencio y lo documentó todo en un cuaderno. Ese cuaderno es la prueba decisiva que podría derrumbar todo el imperio criminal de ese presidente. Pero se dieron cuenta, sollozó la tía Carmen. Actuaron primero. Crearon un falso accidente y usaron una droga especial para detener el corazón de mi hermana, haciéndolo parecer un ataque al corazón repentino. Todas las huellas fueron borradas. La policía investigó, pero no encontró ninguna prueba. La cabeza me daba vueltas. Mi madre, esa mujer tan dulce y amable, era una heroína silenciosa. Luchó sola contra una enorme fuerza oscura y pagó con su vida. Antes de morir, continuó el señor Morales, tu madre le entregó ese cuaderno a tu padre, el presidente Vargas, y le suplicó que te protegiera a toda costa y expusiera a ese presidente al mundo. Esa es la razón por la que tu padre, tu tía y yo hemos tenido que montar esta gran obra durante años. ¿Una obra? Pregunté confundida. Sí. La tía Carmen se secó las lágrimas y su voz se volvió firme. Tu padre se comportó fríamente contigo a propósito, incluso se volvió a casar. Todo era una farsa para que ese presidente creyera que el presidente Vargas estaba destrozado y ya no era una amenaza. Yo también tuve que fingir que no sabía nada.
vivir una vida normal. Teníamos que esperar la oportunidad en la oscuridad. Y el caso de Javier, dijo el señor Morales, fue una variable inesperada en nuestro plan. No sabíamos que el presidente había colocado a alguien a tu lado desde hacía tanto tiempo, pero su aparición hizo que revelaras la fuerza y la sabiduría que heredaste de tu madre. Rompiste su juego por ti misma y, sin quererlo, adelantaste nuestro plan. Todo quedó claro. Mi vida, mi dolor, todo era parte de un juego mucho más grande. Ya no culpaba a mi padre ni a mi tía. Solo sentía una compasión y una gratitud infinitas. Habían sacrificado y soportado tanto para protegerme. Entonces, ¿dónde está ese cuaderno ahora?, pregunté. Esa era la cuestión más importante. El señor Morales y la tía Carmen se miraron de nuevo. Había algo difícil de decir en sus expresiones. Está en un lugar muy seguro, respondió el señor Morales. Pero al mismo tiempo, es un lugar muy peligroso. Y para recuperarlo, se necesita a una persona. Y esa persona eres tú, Isabella. ¿Dónde decían que estaba? ¿Y por qué solo yo podía recuperar ese fatídico cuaderno? Otro secreto, otra prueba, estaba a punto de desplegarse ante mis ojos. Las palabras del señor Morales resonaron en el silencio de la antigua casa, cargadas de un pesado misterio. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo podía recuperar ese cuaderno? La tía Carmen me cogió la mano. Su voz todavía temblaba de emoción. Isabella, antes de morir, tu hermana lo previó todo. Sabía que el presidente nunca se rendiría en la búsqueda del cuaderno, así que lo escondió en un lugar que solo tú puedes abrir. Una caja de seguridad en un banco suizo. Las palabras del señor Morales me dejaron completamente helada. Los bancos suizos eran famosos por tener los sistemas de seguridad más estrictos del mundo. Y esa caja no se abre con una llave o una contraseña. Se abre únicamente con la tecnología biométrica más avanzada de la época, reconocimiento de huellas dactilares y de iris. Y la única persona registrada con acceso, la tía Carmen, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eres tú, Isabella Vargas. La cabeza me daba vueltas. Mamá, ¿habías previsto todo hasta ese punto? ¿Sabías de antemano que algún día yo sería la persona que continuaría tu lucha? Me habías legado una herencia y una responsabilidad. Pero al mismo tiempo, me habías puesto una carga enorme sobre los hombros. Pero, ¿cómo voy a llegar a Suiza? Estaba confundida. Seguramente el presidente no me dejará en paz. Vigilará todos mis pasos. Ese es precisamente el problema. El señor Morales asintió. Su rostro se endureció. Y esa es la razón por la que tu padre, el presidente Vargas, montó toda esta obra. Necesitaba una excusa perfecta para sacarte de España de forma legal, segura y sin levantar sospechas. Y esa excusa, me miró con una mirada significativa, es la caída del Grupo Vargas. No entendía nada. ¿La caída? La empresa de mi padre está creciendo muy bien. El señor Morales sonrió como un jugador de ajedrez a punto de hacer su jugada decisiva. Eso es solo la apariencia, Isabella. Lo verás en unos días. Tu padre va a crear una crisis financiera falsa a propósito. Va a destapar un escándalo de corrupción interna lo suficientemente grande como para que parezca que el grupo está al borde de la quiebra. Anunciará que tiene que vender algunos de sus activos en el extranjero y te enviará a ti, la única heredera, a Suiza para gestionar personalmente los trámites legales. Será un viaje de negocios público y transparente que nadie podrá cuestionar. Me quedé boquiabierta. Este plan era demasiado audaz, demasiado temerario. Era una apuesta en la que arriesgaba el negocio de toda su vida, solo para abrirme camino. Padre, qué gran sacrificio estabas haciendo, pero es demasiado arriesgado, dije preocupada. ¿Y si el presidente no se lo cree y actúa primero? Se lo creerá, afirmó la tía Carmen, porque el cebo que tu padre ha lanzado es precisamente lo que más codicia, los proyectos inmobiliarios que ha estado tratando de controlar. Cuando vea que el Grupo Vargas se debilita, pondrá todas sus fuerzas en morder ese cebo. No tendrá tiempo de preocuparse por ti. A sus ojos, solo serás un peón que huye en medio del caos. Todo estaba planeado de forma tan perfecta, tan meticulosa. Yo era solo un pequeño engranaje en el enorme plan que mis seres queridos habían estado preparando en silencio durante años. Me sentí muy pequeña, pero al mismo tiempo una llama de responsabilidad ardía en mi corazón. No podía defraudar su confianza y su sacrificio. De acuerdo, asentí y dije con firmeza: iré, traeré ese cuaderno. Durante los días siguientes me quedé en Mallorca con la tía Carmen y el señor Morales. No perdimos ni un segundo. El señor Morales, un veterano del mundo de los negocios, comenzó un entrenamiento intensivo para mí. Me enseñó a reconocer las trampas en los contratos, a leer a los oponentes a través de su lenguaje corporal y a manejar situaciones inesperadas. La tía Carmen me cuidó con esmero.
velando por mi salud y brindándome el calor de una familia. Mientras tanto, en Madrid, la tormenta que mi padre había planeado comenzó a desatarse. Tal como estaba previsto, estalló un escándalo sobre la calidad de la construcción en un gran proyecto del Grupo Vargas. Los medios de comunicación intervinieron. Las acciones de la empresa se desplomaron, y los socios comenzaron a expresar su preocupación. Mi padre apareció en televisión con un rostro cansado, admitiendo sus errores y declarando que asumiría toda la responsabilidad. Una obra perfecta. Lo observé todo, sintiendo pena por mi padre, y al mismo tiempo, rabia contra el enemigo invisible que nos había llevado a esta situación. Finalmente, llegó el día de la partida. La tía Carmen y el señor Morales me acompañaron al aeropuerto de Mallorca. Para evitar sospechas, no viajaron conmigo. Todo en Suiza lo gestionará nuestra gente, me advirtió el señor Morales. Tú solo actúas según el plan, y en cuanto tengas el cuaderno, contacta con este número de teléfono. Te llevarán a un lugar seguro. Isabella, ten cuidado. La tía Carmen me abrazó con fuerza, con la voz entrecortada. Recuerda, nunca estás sola. Pasé por el control de seguridad sin mirar atrás. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero lleno de determinación. Este viaje no era solo por mí, sino por mi madre, mi padre, la tía Carmen y todos los que se habían sacrificado por mí. Tras un largo vuelo de más de 10 horas, llegué a Ginebra, Suiza. La ciudad junto al lago me recibió con un aire fresco y claro y una belleza que calmaba el alma. Pero en mi corazón se libraba una guerra silenciosa. Siguiendo las instrucciones, fui al banco y pasé sin problemas los procedimientos de identificación. Cuando la pesada puerta de acero de la caja fuerte se abrió, sentí que mi corazón se detenía. Dentro, sobre una tela de terciopelo, descansaba impecablemente un cuaderno con tapas de cuero negro. Era ese. Cogí el cuaderno con manos temblorosas. Sentí el peso de la historia, el peso de la verdad y el peso de la sangre y las lágrimas. No lo abrí de inmediato, sino que lo guardé con cuidado en un compartimento secreto de mi bolso. La mitad de la misión estaba cumplida. Salí del banco sintiéndome como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Pero justo cuando puse un pie en la acera, un presentimiento siniestro me invadió. Sentí que alguien me observaba. Eché un vistazo rápido por encima del hombro. Al otro lado de la calle, un hombre con una gabardina negra y un sombrero de fieltro que le cubría la mayor parte del rostro estaba apoyado en una pared, mirándome fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me habían encontrado. Me habían seguido hasta aquí. Aceleré el paso, tratando de mezclarme con la multitud. Pero el hombre también comenzó a moverse, siguiéndome con tenacidad. ¿Quién era ese hombre oculto? ¿Y qué quería de mí? ¿Podría salir de aquí a salvo con el enorme secreto que tenía en mis manos? Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. La hermosa ciudad de Ginebra se había convertido en un instante en un lugar lleno de peligros. Agarré con fuerza la correa de mi bolso, donde estaba el fatídico cuaderno, y caminé lo más rápido que pude entre la multitud. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir claramente la mirada del hombre de la gabardina negra clavada en mi espalda. ¿Quién era? ¿Un hombre del presidente? ¿Cómo me había encontrado tan rápido? ¿Había alguna falla en el plan de mi padre? ¿O había un traidor en nuestro bando? Un torbellino de preguntas terribles se arremolinaba en mi cabeza. Pero no era momento de pensar. Lo más urgente era deshacerme de él y llegar al lugar seguro acordado. Fingí entrar en una tienda de souvenirs, y mientras caminaba entre las estanterías, eché un vistazo rápido al exterior a través del cristal. El hombre se había detenido detrás de una farola al otro lado de la calle, fingiendo leer un periódico. Era muy profesional. No podía subestimarlo. Se me ocurrió una idea. Tenía que crear una distracción. Caminé rápidamente hacia el mostrador. Allí había una alta pila de postales. Mientras el empleado estaba distraído, fingí tropezar y golpeé la estantería con fuerza. Toda la pila de postales se derrumbó al suelo con un gran estruendo, creando un caos. Todos en la tienda se giraron sorprendidos. En ese momento de confusión, salí corriendo por la puerta y me lancé a un pequeño callejón cercano. No me atrevía a correr por la calle principal, donde sería fácil de ver. El pequeño y sinuoso callejón estaba desierto. Mis tacones golpeaban el suelo de adoquines, creando un sonido apresurado. Después de correr un poco, oí pasos que me seguían. Se acercaban cada vez más. Se había dado cuenta. Entré en pánico y miré a mi alrededor en busca de una salida. Delante había una bifurcación de 3 caminos. Sin tiempo para pensar, giré al azar por uno de ellos, pero para mi desgracia era un callejón sin salida. Me detuve, con la espalda pegada a una fría pared de ladrillos. No había salida. El hombre de la gabardina negra se acercó lentamente, bloqueando la única salida. Su rostro seguía oculto por el ala del sombrero, pero sus labios,
curvados en una sonrisa fría, eran visibles. Hola, señorita Vargas. Su voz era grave y ronca, en un inglés perfecto y sin acento. Es usted muy rápida. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Intenté que mi voz no temblara, preparándome para resistir. Solo quiero recuperar algo que no le pertenece. Se acercó lentamente. Entrégueme el cuaderno. Y la dejaré ir. No sé de qué cuaderno habla, mentí, pegándome más a la pared. El hombre soltó una risa despectiva. ¿Cree que puede engañarme? El presidente ya sabía todos sus movimientos. La farsa de la quiebra de su padre fue muy inteligente, pero nos subestimaron, así que era él. Era un hombre del presidente. Lo sabían todo. Había caído en su trampa. Será mejor que sea lista, señorita. Sacó algo frío y brillante de su ropa. Era una daga que brillaba bajo la tenue luz de la tarde. Su vida, o un viejo cuaderno. La elección no debería ser difícil. Se abalanzó sobre mí, y yo por reflejo grité y levanté mi bolso para bloquearlo. La afilada hoja rasgó el cuero del bolso y me rozó el brazo, dejando una herida ardiente. La sangre comenzó a brotar. En medio del pánico y el dolor, actué por instinto. Balancé el bolso con fuerza y le golpeé en la cara. Aprovechando que se tambaleaba, lo empujé con todas mis fuerzas y huí, pero no llegué muy lejos. La herida del brazo y el miedo extremo me habían robado todas las fuerzas. El hombre me alcanzó rápidamente y me agarró del pelo. Caí al suelo de adoquines, y él se subió encima de mí, tapándome la boca con una mano y levantando la daga con la otra. Te di una oportunidad, gruñó. Cerré los ojos con fuerza. ¿Se había acabado todo? ¿Había fracasado? ¡Mamá! En ese momento desesperado, oí un agudo silbido en el aire, seguido de un sonido sordo. El hombre encima de mí se detuvo y se derrumbó lentamente a un lado. Detrás de él, clavada profundamente en su cuello, había una pequeña flecha. Estaba atónita, sin entender lo que había pasado. Desde un tejado cercano, una sombra saltó con la ligereza de un gato. Llevaba un traje negro ajustado y el rostro cubierto, revelando solo unos ojos afilados y fríos. La persona se acercó, sacó la flecha del cuello del asesino y se volvió hacia mí. Era una mujer. Sin decir una palabra, me hizo un gesto para que me levantara. Todavía temblando por el shock, me levanté. ¿Quién? ¿Quién es usted? La mujer no respondió. Señaló la herida de mi brazo y sacó un pequeño frasco de medicina y vendas de su bolsillo. Me hizo un gesto para que me sentara. Todas sus acciones eran rápidas y decididas, muy profesionales. Mientras me curaba la herida, finalmente habló. Su voz era clara pero fría como el hielo. Ha sido muy descuidada, señorita. El enemigo no es tan ingenuo como piensa. Usted es la persona que envió el señor Morales. Adiviné. La mujer asintió ligeramente. Soy Catalina Torres. El señor Morales me envió para protegerla. Por suerte, llegué a tiempo. Solté un suspiro de alivio. No estaba sola. Gracias. Si no fuera por usted... No hay tiempo para hablar, me interrumpió Catalina. Sus ojos estaban llenos de vigilancia, escudriñando los alrededores. Este lugar no es seguro. Tenemos que irnos de inmediato. Seguramente habrá más de ellos. Me ayudó a levantarme y me llevó hacia una gran motocicleta aparcada al final del callejón. ¡Suba! La motocicleta rugió y se lanzó por las calles de Ginebra, dejando atrás el cuerpo del asesino y el charco de sangre que comenzaba a extenderse sobre los adoquines. Me abracé con fuerza a Catalina. Mi corazón seguía latiendo salvajemente. Esta lucha era mucho más intensa y sangrienta de lo que había pensado. El presidente no se detendría ante nada para silenciar a quienes se le oponían. La motocicleta se detuvo frente a un pequeño apartamento en un viejo complejo de edificios. Catalina me guió adentro y cerró varias cerraduras. El apartamento estaba escasamente amueblado, más como un piso franco que como un lugar para vivir. «Quédese aquí», dijo Catalina después de revisar mi herida una vez más. «Tengo que ocuparme de algunas cosas. No le abra la puerta a nadie, bajo ninguna circunstancia». Dicho esto, desapareció en la noche tan rápido como había aparecido. Me quedé sola en la habitación desconocida. El miedo y la confusión volvieron a apoderarse de mí. El cuaderno todavía estaba conmigo, pero casi había perdido la vida. ¿Qué terrible secreto se escondía en estas páginas para que el presidente enviara a un asesino profesional hasta Suiza para recuperarlo? Estaba sola en el piso franco. La oscuridad y el silencio me envolvían. El miedo de la persecución persistía, pero la curiosidad por el cuaderno era mucho mayor. No podía esperar más. Tenía que saber qué contenía. Un secreto tan grande como para matar. Un secreto que mi madre protegió con su vida. Con manos temblorosas, saqué el cuaderno de tapas de cuero negro de mi bolso. No tenía cerradura,
Era un cuaderno normal. Respiré hondo y abrí la primera página. Apareció la letra de mi madre. No era el registro de trabajo seco que había imaginado, sino un diario. Confesiones escritas en un código especial. Reconocí el código al instante. Eran los símbolos que mi madre me había enseñado cuando era niña. Un juego secreto entre madre e hija para escribirnos cartas. Mi madre decía que era nuestro propio idioma. Nunca imaginé que, 20 años después, ese juego de la infancia sería la única llave para desvelar un secreto tan enorme. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mamá, lo habías calculado todo. Sabías que solo yo podría leer estas palabras. Me sequé las lágrimas y me concentré en descifrar el código, letra por letra. Cuanto más leía, más horrorizada me sentía. Mi cuerpo se enfrió. No por el frío de la noche de Ginebra, sino por la terrible verdad que se revelaba lentamente. El cuaderno no solo registraba pruebas del blanqueo de dinero y la corrupción del presidente dentro del grupo Vargas. Eso era solo la punta del iceberg. La parte más aterradora estaba en las últimas páginas. Mi madre había descubierto que el presidente no era simplemente un empresario ilegal, sino el cabecilla de una red internacional de trata de personas. Utilizaban los proyectos de construcción en el extranjero del grupo Vargas como tapadera. Engañaban o secuestraban a mujeres jóvenes de zonas rurales pobres y las vendían a burdeles o como trabajadoras esclavas en Europa y Oriente Medio. Mi corazón se detuvo. No podía respirar. Este crimen era demasiado horrible, demasiado inhumano. Mi madre había registrado detalladamente los nombres de los cabecillas, las rutas de transporte, los lugares donde las víctimas estaban retenidas y la lista de altos funcionarios sobornados para encubrir sus crímenes. Este cuaderno no era simplemente una prueba de un delito económico. Era una sentencia de muerte para todo un imperio criminal. Y entonces leí un nombre que me dejó atónita, un nombre tan familiar que me dolió el corazón. El presidente, el que estaba en la cima de todo, el que mi madre describió como un demonio con piel humana, no era un extraño. Era. Justo en ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Catalina entró rápida y silenciosamente. Su expresión era de extrema tensión. Tenemos que irnos. Ahora, ¿qué pasa?, pregunté sorprendida, cerrando apresuradamente el cuaderno. Han encontrado este lugar. El piso franco ha sido comprometido, dijo Catalina, sacando una pequeña pistola de su cintura. Me he encargado de los dos que vigilaban abajo, pero pronto vendrán más. No hay tiempo. No pregunté más. Metí el cuaderno en mi bolso y seguí a Catalina. No tomamos el ascensor, sino que corrimos por la escalera de emergencia hasta la azotea. El viento nocturno en la azotea era cortante. Abajo, a lo lejos, comenzaron a oírse las sirenas de la policía. ¿La policía?, pregunté sorprendida. Los llamé yo, respondió Catalina brevemente. Es la única forma de crear una distracción y darnos una oportunidad de escapar. Me llevó al borde de la azotea. Allí, una cuerda estaba atada a una robusta chimenea. Baja. Rápido. Miré hacia abajo. Parecía tener al menos 20 metros de altura. Estaba oscuro. Nunca he hecho esto. Tengo miedo. ¿No hay otra opción, señorita? La voz de Catalina se volvió firme. Confía en mí. Me puso un arnés, enganchó un mosquetón a la cuerda y sin la menor vacilación, me empujó desde el borde de la azotea. Grité, mi cuerpo cayendo al vacío. La cuerda se tensó bruscamente, y la fricción me quemó las manos, pero no había tiempo para tener miedo. Apreté los dientes, y siguiendo las instrucciones de Catalina, me deslicé lentamente hacia abajo. Cuando mis pies tocaron el suelo del pequeño callejón detrás del edificio, Catalina también aterrizó ligeramente. Cortó la cuerda y me arrastró, corriendo como locos. Desde la azotea comenzaron a oírse disparos, y las sirenas de la policía se acercaban cada vez más. Una persecución sofocante comenzó de nuevo. Corrimos por las calles desiertas de la Ginebra nocturna sin saber a dónde íbamos. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté jadeando. Al único lugar seguro, respondió Catalina, escudriñando constantemente los alrededores. Me llevó a una vieja y aparentemente abandonada estación de tren. Saltamos una valla de alambre y entramos. Era un espacio amplio, oscuro y espeluznante. Catalina silbó una extraña melodía. De la oscuridad salió una sombra. Cuando se acercó, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, no podía creer lo que veía. El hombre llevaba un viejo mono de trabajo. Su rostro estaba demacrado y su barba descuidada, pero su mirada seguía siendo fuerte y familiar. Papá, balbuceé. El hombre era mi padre, el presidente Alejandro Vargas. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Corrí,
y lo abracé con fuerza. No entiendo nada. Mi padre me abrazó con fuerza, su voz ronca por la emoción. Lo siento, Isabella. Tenía que hacerlo así. No había otra manera. Catalina se quedó en silencio a un lado y se quitó la máscara que le cubría el rostro. Debajo de la máscara había un rostro hermoso y frío, pero que contenía una historia compleja. Directora Catalina Torres. Me quedé atónita una vez más. La guardaespaldas llamada Catalina, de la que una vez sospeché, era en realidad la directora de operaciones del Grupo Vargas, Catalina Torres. Hola, jefa de equipo Isabella. Catalina asintió ligeramente. Una rara sonrisa cruzó sus labios. ¿O debería llamarla señorita Vargas ahora? Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi padre y la directora Torres estaban aquí, con este aspecto? Y el nombre que había leído en el cuaderno, el nombre del presidente, resonaba en mi cabeza, creando una terrible conexión con la escena que tenía ante mí. En este juego de vida o muerte, ¿quién era el verdadero amigo y quién el verdadero enemigo? Dentro de la vieja estación de tren, nos sentamos los tres alrededor de una pequeña hoguera hecha con trozos de madera rota. La luz parpadeante iluminaba el rostro demacrado de mi padre, el rostro frío pero lleno de historias de la directora Catalina Torres y mi propio rostro, sumido en una confusión extrema. Padre, directora Torres, ¿podéis explicarme qué está pasando? Rompí el silencio. ¿Por qué estáis aquí y por qué tuvisteis que ocultar vuestra identidad? Mi padre me miró con una expresión compleja, una mezcla de amor, dolor e impotencia. Isabella, has leído el cuaderno, ¿verdad? Asentí, agarrando instintivamente mi bolso. Lo he leído. Sé sobre los crímenes del presidente y también sé su nombre. Hice una pausa deliberada y miré a mi padre directamente a los ojos. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Entonces entenderás por qué no tenía otra opción. La voz de mi padre se volvió grave. No podía enfrentarme a él abiertamente. Es demasiado poderoso, Isabella. Es un monstruo con tentáculos que se extienden a todos los rincones de la sociedad. Cualquiera que se interponga en su camino, como tu madre, solo tiene un final. La directora Torres continuó, su voz fría como el hielo. Y mi padre también. Me quedé atónita. ¿El padre de la directora? La directora Torres miró las llamas. Un profundo odio se reflejaba en sus ojos. Mi padre era el director financiero del Grupo Vargas, la mano derecha de su abuelo. Fue el primero en descubrir las actividades de blanqueo de dinero del presidente dentro de la empresa. Intentó reunir pruebas para desenmascararlo, pero antes de que pudiera hacer nada, murió en un terrible accidente de coche. Yo solo tenía 10 años. Otro secreto revelado. Catalina Torres no era simplemente una empleada leal, también era una víctima, una persona que buscaba justicia para su padre. Después de la muerte de mi padre, continuó la directora Torres. Tu madre continuó su trabajo. Ella fue más cautelosa, más inteligente, y finalmente descubrió toda la verdad y la registró en ese cuaderno. Pero su final, ya lo conoces. Me quedé en silencio. Las personas más queridas de nuestras vidas habían caído en la misma guerra. El destino nos había unido sin quererlo. Después de la muerte de tu madre, la voz de mi padre era ronca. Supe que no podía actuar solo. Fui a buscar a Catalina. Era muy joven, pero mostraba el talento y la fuerte voluntad de su padre. La apoyé y la entrené en secreto, convirtiéndola en una doble agente. En la superficie, parecía una persona de confianza que el presidente había infiltrado en la empresa, pero en realidad, era mis ojos y oídos, recopilando información en la oscuridad y protegiéndote. Ahora todo tenía sentido. La actitud fría de Catalina, los falsos enfrentamientos, todo era una obra para engañar al enemigo. Tuvo que vivir con dos identidades, soportando los malentendidos de todos, solo para protegerme y esperar el día de la venganza. Y este viaje a Suiza, mi padre me miró, era un movimiento esencial. Necesitábamos ese cuaderno, pero yo no podía ir, y solo tú podías recuperarlo. La farsa de la quiebra, las noticias de corrupción en los medios, todo fue para abrirte camino. Vine aquí primero con Catalina para tender una trampa a la inversa. Sabíamos con certeza que el presidente enviaría a alguien para vigilarte. Pero no esperábamos que actuaran tan rápido y con tanta brutalidad. Mi padre apretó los puños, su voz llena de arrepentimiento. Si hubiera llegado un poco más tarde, casi te habría puesto en peligro. No es culpa tuya, padre. Puse mi mano sobre la suya, áspera. Lo conseguimos. He traído el cuaderno. Saqué el cuaderno de mi bolso y lo coloqué sobre una piedra entre nosotros. Bajo la luz del fuego, las tapas de cuero negro parecían misteriosas y pesadas. Sé quién es el presidente, dije.
articulando cada palabra. Es él. La persona que nunca hubiera imaginado. La persona que toda esta sociedad respeta. Sí, mi padre asintió, sus ojos inyectados en sangre. Nuestro mayor enemigo era la misma persona a la que una vez llamamos aliado. El señor Ricardo Morales, dije el nombre, mi garganta se cerró. El señor Ricardo Morales, el viejo amigo y abogado de la familia, el que montó conmigo la farsa de la entrega del regalo de bodas, la persona en la que confié plenamente. Al final, todo era una obra dentro de una obra más grande. Era un lobo con piel de cordero, de una astucia sin igual. Estaba justo a nuestro lado, conociendo todos nuestros planes y manipulándolo todo desde la oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser él? Todavía no podía creerlo. No era un amigo de la familia, Isabella, dijo mi padre con amargura. Era un demonio con máscara de ángel. Se acercó a tu abuelo y a mí, ganándose nuestra confianza, esperando el día en que pudiera tragarse todo el grupo Vargas. Tu madre descubrió su verdadera identidad, y por eso tuvo que morir. Y el padre de Catalina también. El caso de Javier y Elena también, dijo Catalina. Fue una de sus jugadas. Dejó que ese plan fracasara estrepitosamente a propósito. Quería usar ese incidente para que confiaras plenamente en tu padre y en él mismo, para que no sospecharas nada cuando cayeras en una trampa más grande en Suiza. Pensó que después de que tuvieras el cuaderno, podría quitárselo fácilmente a una mujer débil como tú. Se me puso la piel de gallina. ¡Qué conspiración tan meticulosa y malvada! Planes dentro de planes. Calculó cada detalle, manipuló la psicología de todos. Era un oponente aterrador. Entonces, ¿por qué le reveló su identidad a mi madre?, pregunté. Porque era demasiado arrogante, respondió mi padre. Estaba seguro de que había ganado. Quería que tu madre muriera en el dolor y la desesperación de ser traicionada por alguien en quien confiaba. Pero no esperaba que tu madre, hasta el último momento, estuviera un paso por delante de él. Mi padre miró el cuaderno con orgullo. Este cuaderno no solo contiene pruebas, también es la última trampa que dejó tu madre. ¿Una trampa? Lo miré con curiosidad. La tensión volvió a crecer dentro de mí. Mamá, ¿qué otro secreto habías dejado en este cuaderno? ¿Y cómo nos ayudaría a derribar al monstruo que era el presidente? Mi padre no respondió de inmediato. Tomó el cuaderno de mis manos y lo abrió casi por las últimas páginas. Bajo la luz parpadeante de la hoguera vi que ya no había código, solo páginas en blanco con algunos pequeños símbolos en las esquinas. Tu madre sabía que solo con estas pruebas, por muy contundentes que fueran, sería difícil derribar a alguien como Ricardo Morales. Con su poder y su red de contactos, la voz de mi padre era pensativa. Podría usar su dinero y poder para distorsionar fácilmente la verdad, incluso para incriminarnos. Tu madre necesitaba un arma definitiva, un golpe mortal e imparable. Catalina, que hasta ahora había estado analizando la situación en silencio, habló. Y esa arma era su codicia. Mi padre asintió, con una mirada de admiración hacia su difunta esposa. Sí. Tu madre creó una trampa que explotaba la insaciable codicia de Ricardo. En las últimas páginas de este cuaderno, tu madre falsificó información sobre un tesoro secreto. ¿Un tesoro?, pregunté sorprendida. Información sobre una cuenta bancaria anónima en las Islas Caimán. Con cientos de millones de euros, explicó mi padre. Este dinero se describe como los fondos ilícitos que el presidente ha estado desviando durante años. Tu madre creó documentos de respaldo y códigos de transacción falsos, de manera tan elaborada que cualquiera que los leyera creería que son reales. Y lo más importante, registró la única clave para acceder a esa cuenta. Y esa clave, comencé a entender la intención. No existe, sonrió fríamente Catalina. Esa es la trampa. Ricardo es desconfiado, pero también extremadamente codicioso. Cuando tenga este cuaderno en sus manos, no lo entregará directamente a la policía. Querrá quedarse con ese tesoro primero. Hará todo lo posible. Movilizará todos sus contactos y recursos para intentar abrir esa cuenta fantasma. Y cuanto más profundice, más errores cometerá, revelando él mismo sus propias rutas de blanqueo de dinero ilegal. Y es entonces cuando actuaremos nosotros, concluyó mi padre con voz firme. No solo entregaremos este cuaderno a la policía, entregaremos también pruebas de que Ricardo está intentando realizar una transacción ilegal a gran escala. No podrá negarlo. Me quedé sentada en silencio. El respeto por mi madre creció en mi interior. No solo fue una mujer valiente, sino también una estratega brillante. Incluso después de su muerte, había dejado un juego perfecto para acorralar a su enemigo. Entonces, ¿cuál es nuestro plan ahora?,
Pregunté. ¿Cómo podemos hacer que este cuaderno llegue a manos de Ricardo de forma natural? Esta es la parte más difícil, dijo mi padre. Ricardo sabe que tienes el cuaderno y que ha perdido tu rastro. Seguramente te estará buscando por todas partes. Ya no confiará fácilmente en nadie. Nos quedamos en silencio, pensando juntos en una forma de hacer que el viejo zorro cayera en su propia trampa. Y sí, dijo de repente Catalina. Un brillo agudo apareció en sus ojos. Hacemos que él mismo lo robe. Mi padre y yo esperamos a que explicara más. Ricardo cree que soy su espía. Comenzó a explicar Catalina su plan. Pronto se pondrá en contacto conmigo para saber la situación. Le informaré de que, tras la persecución, Isabella está completamente aterrorizada, hasta el punto de no confiar ni en su propio padre. Le diré que se esconde sola, abrazada al cuaderno como si fuera un tesoro. Luego, continuó, dejaré caer información sobre una cita secreta. Le diré que he convencido a Isabella para que me entregue el cuaderno en un lugar seguro. A cambio, le he prometido ayudarla a escapar al extranjero. El lugar será uno donde él pueda emboscarme fácilmente y arrebatarme el cuaderno de las manos. Pero eso es demasiado peligroso para ti, dije preocupada. Podría matarte para silenciarte. No lo hará, Catalina negó con la cabeza, confiada. Le diré que he fotografiado las páginas más importantes del cuaderno como seguro. Si me pasa algo, esa información se enviará directamente a la Interpol. No se atreverá a hacer un movimiento precipitado. Solo querrá recuperar el cuaderno en silencio. Era un plan muy arriesgado, que ponía a Catalina en una situación de vida o muerte, pero al mismo tiempo, era el único plan viable en ese momento. Mi padre lo pensó durante un buen rato y luego asintió. De acuerdo, hagámoslo, pero tenemos que prepararnos a fondo. Debemos instalar todo el equipo de grabación de audio y video en el lugar de la cita con antelación. Las fuerzas policiales internacionales también deben estar posicionadas a distancia. Solo tenemos una oportunidad. No podemos fallar. El lugar de la cita se fijó en una vieja iglesia en una colina solitaria a las afueras de Zúrich. La hora, 2 días después, al atardecer. Todo estaba listo. Miré a Catalina, una mujer de mi misma edad que llevaba una misión mucho más pesada que ella misma. Catalina, gracias. Ella solo me dedicó una sonrisa suave pero firme. Por mi padre y por tu madre. 2 días después, al atardecer, desde un escondite en la colina de enfrente, observaba con unos pequeños prismáticos cada movimiento en la vieja iglesia. Mi corazón latía deprisa, mis palmas estaban sudorosas. Mi padre estaba a mi lado, tenso como la cuerda de un arco. Las fuerzas policiales especiales ya se habían escondido en el bosque circundante, listas para actuar. A la hora acordada, Catalina llegó en coche. Se bajó, llevando un maletín de cuero negro que contenía el cuaderno. Entró sola en la iglesia. 5 o 10 minutos pasaron en un silencio sofocante. No había movimiento. Me sentía como si el corazón me ardiera. ¿No vendría Ricardo? ¿Habría sospechado algo? Pero entonces, una limusina negra sin matrícula se acercó y se detuvo frente a la puerta de la iglesia. La puerta del coche se abrió y la persona que bajó no era Ricardo, sino una figura increíblemente familiar. Alta y delgada, con el pelo canoso y una sonrisa amable. Era mi tía Carmen. A través de las lentes de los prismáticos, la figura de la tía Carmen era nítida. Había desaparecido la expresión de preocupación y miedo que tenía cuando la conocí en Mallorca. En su lugar había una calma fría y aterradora. Llevaba un elegante traje negro y su porte emanaba autoridad. No estaba sola. Detrás de ella la seguían 2 guardaespaldas altos e inexpresivos. «Tía Carmen», dije en voz alta confundida. «¿Por qué? ¿Por qué tú?» Mi padre, a mi lado, se quedó petrificado. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, las venas marcadas. No dijo nada, pero sentí una enorme ola de conmoción y dolor dentro de él. El traidor, el que nunca hubiéramos imaginado, era la persona más cercana. La tía Carmen y sus 2 guardaespaldas entraron en la iglesia. Ajusté apresuradamente los prismáticos, tratando de mirar dentro a través de las viejas vidrieras. La tenue luz del atardecer no permitía ver todo con claridad, pero pude distinguir las siluetas de Catalina y la tía Carmen de pie, una frente a la otra. Estaban diciendo algo. Si tan solo pudiera oír. ¿Qué verdad se estaba revelando allí dentro? ¿Cuál era el verdadero papel de la tía Carmen en toda esta conspiración? Mi padre cogió el walkie-talkie. Su voz era ronca. Atención a todas las unidades. Cambio de objetivo. La persona que ha aparecido es una mujer, se presume cómplice de alto nivel. Mantengan la posición y esperen mis órdenes. No actúen sin mi señal. Dentro de la iglesia, la conversación entre las 2 mujeres era tensa.
Catalina, a pesar de su sorpresa, mantenía su calma característica. «Hola, directora Carmen», dijo con su voz fría como el hielo. Esperaba que su jefe viniera en persona. La tía Carmen sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto, seductora y peligrosa a la vez. «El jefe tiene asuntos más importantes. Este pequeño asunto puedo manejarlo yo». «¿Dónde está el cuaderno?» «Aquí», Catalina levantó el maletín. «Pero antes de entregárselo, quiero saber una cosa. ¿Por qué usted? Es la hermana de la señora de Vargas. ¿Por qué traicionó a su propia hermana, a su propia familia?» La sonrisa desapareció de los labios de la tía Carmen, reemplazada por un profundo odio. «Hermana, no menciones el nombre de esa mujer delante de mí. No es mi hermana. Es la mujer que me lo quitó todo». Catalina frunció el ceño. «¿Quitarle todo?» «Sí». La voz de la tía Carmen se agudizó. Su habitual dulzura había desaparecido por completo, dejando solo un rostro desfigurado por el odio. Todos pensaban que ella era el ángel talentoso, hermoso y bueno. ¿Y yo? Yo solo era su sombra. Desde pequeñas, siempre tuve que vivir bajo esa enorme sombra. Mis padres la querían más. Los profesores la preferían. Y hasta el hombre que amaba solo me veía como su sustituta. El hombre que amaba era el presidente Vargas, ¿verdad? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Catalina. «Sí», gritó prácticamente la tía Carmen. «Yo lo amé primero. Yo estuve a su lado primero. Pero apareció esa mujer y él se olvidó de mi existencia. Solo la veía a ella, se casó con ella. Y yo tuve que ver cómo me arrebataban mi felicidad. Odio a esa mujer. Odio a su hija. Esa niña que nació para robar todo el amor que debería haber sido mío». En la colina, a través del dispositivo de escucha que sostenía mi padre, oí toda la conversación. Mi cuerpo temblaba. Era una verdad demasiado terrible. El odio ciego por amor había convertido a la tía que siempre había querido en un demonio. «¿Entonces todo esto?», balbuceó Catalina, incrédula. «Sí, todo lo planeé yo». La tía Carmen se rió como una loca. «Me acerqué al enemigo del grupo Vargas, a ese presidente que mi hermana investigaba. Vendí a mi propia hermana, les di la información para que pudieran actuar. Eliminé la espina que tenía clavada en el ojo con mis propias manos. Pensé que cuando muriera, el presidente Vargas volvería a mí. Pero no. Después de su duelo, buscó a otra mujer, a esa tal Elena. Nunca fue mío. El plan de Javier y Elena también lo manejé yo desde las sombras». Continuó confesando en su locura. Quería destruirlo todo. Quería que la hija de esa mujer sintiera lo que es ser traicionada y abandonada, como yo. Pensé que cuando la familia Vargas cayera y todo se derrumbara, yo sería la última en quedar para consolar al presidente y tomar todo lo que debería haber sido mío. La confesión de la tía Carmen se convirtió en la acusación más poderosa, revelando no solo sus crímenes, sino también un alma podrida por los celos y el odio. ¿Ahora lo entiendes? La tía Carmen recuperó la calma y apuntó con una pistola a Catalina. «Dame el cuaderno, y te dejaré morir en paz». Pero Catalina no mostró ningún miedo. Solo miró a la tía Carmen con una mezcla de lástima y desprecio. «Ha perdido, directora Carmen. Perdió en el momento en que dejó que el odio nublara su razón». «¿Qué dices?», gruñó la tía Carmen. «¿De verdad creía que el presidente confiaba en usted?», se burló Catalina. «No es más que un peón en sus manos. La utilizó para eliminar a la señora de Vargas. La utilizó para desestabilizar el grupo Vargas desde dentro. Y ahora que ya no le sirve, ¿qué cree que hará con alguien como usted, que sabe demasiados secretos?». Justo cuando Catalina terminó de hablar, una sombra apareció silenciosamente detrás de la tía Carmen. Un hombre con un traje gris, con un rostro familiar y caballeroso. Era Ricardo Morales, el presidente. «Tienes razón, señorita». La voz de Ricardo sonó grave y fría. «Un peón solo debe cumplir su función». La tía Carmen se giró, sobresaltada. Su rostro se puso pálido al ver al hombre al que siempre había obedecido. «Jefe, ¿qué hace aquí?». Ricardo no respondió. Simplemente levantó la pistola que tenía en la mano y apuntó con el cañón negro directamente a la tía Carmen. «Sabes demasiado, Carmen. Gracias por recuperar el cuaderno». ¡Bang! Un disparo seco y frío rompió el silencio de la iglesia. La tía Carmen se desplomó en el suelo. Sus ojos seguían abiertos, llenos de conmoción e incredulidad. La sangre que brotaba de su pecho tiñó de rojo el antiguo suelo de mármol. En la colina, lo presencié todo a través de los prismáticos. Sentí que me fallaban las fuerzas. Una persona, mi pariente, había terminado su vida de una forma tan miserable, a manos de la persona a la que había seguido ciegamente. Crimen y castigo, todo en un instante.
Ricardo se acercó para coger el maletín de las manos de Catalina, pero justo entonces ocurrió algo inesperado. La tía Carmen, en su último aliento, con las fuerzas que le quedaban, sacó una pequeña granada del bolsillo de su ropa y se la lanzó a Ricardo. «Moriremos juntos». Todo sucedió demasiado rápido. Catalina, por reflejo, empujó a Ricardo y se tiró al suelo. Pero, ¿y la tía Carmen y el cuaderno? ¿Qué pasaría en la terrible explosión que estaba a punto de ocurrir? ¡Al suelo! El grito de mi padre a través del walkie-talkie llegó justo antes de que una terrible explosión sacudiera toda la colina. Las vidrieras de la iglesia estallaron en 1000 pedazos, y del interior salió una densa nube de humo y polvo. Mi corazón se detuvo. «Catalina, el cuaderno». «Entrad», ordenó mi padre. Inmediatamente, las fuerzas policiales especiales se abalanzaron sobre la iglesia desde todas las direcciones. No pude esperar más. Ignorando las advertencias de mi padre, bajé corriendo la colina y me adentré en la caótica escena. Cuando entré, el humo todavía era denso, y el olor a pólvora me picaba en la nariz. La escena ante mis ojos era terrible. La tía Carmen yacía inmóvil. Su cuerpo no estaba intacto. Cerca de allí, Ricardo Morales, el presidente, también yacía en un charco de sangre. Un trozo de metralla de la granada se le había clavado profundamente en el pecho. Jadeaba en su último aliento, mirando fijamente el techo de la iglesia, parcialmente derrumbado. Su imperio criminal había llegado a su fin, finalmente, debido a su propia crueldad y desconfianza. ¿Pero dónde está Catalina? Miré a mi alrededor, en pánico. «Estoy aquí», se oyó una voz débil debajo de un montón de bancos de madera. Varios policías y yo corrimos a levantar los pesados trozos de madera. Catalina yacía allí, cubierta de polvo. Una de sus piernas estaba atrapada bajo una gran viga, sangrando profusamente, pero en su mano todavía sostenía con fuerza el maletín de cuero negro. A pesar de sus graves heridas, no había soltado nuestra arma más importante hasta el final. «Catalina, ¿estás bien?», me arrodillé, llorando. Catalina esbozó una sonrisa cansada pero satisfecha. «Estoy bien. Hemos ganado, Isabella». Dicho esto, perdió el conocimiento. Los paramédicos llegaron rápidamente y sacaron a Catalina de los escombros para llevarla al hospital. Tomé el maletín de su mano. Sentí el peso de la justicia y el peso del sacrificio. La guerra había terminado. El presidente y la traidora habían pagado por sus crímenes. Gracias al cuaderno, la prueba decisiva, su organización criminal fue completamente desmantelada poco después. Numerosos altos funcionarios y personas relacionadas fueron arrestados. Fue un verdadero terremoto que sacudió los cimientos de la política y los negocios. Un año después, un sol dorado y brillante entraba a raudales por las ventanas de la oficina del presidente del Grupo Vargas. Miré el ajetreado tráfico de abajo, sintiendo una profunda paz en mi corazón. El último año había sido una prueba de fuego. Tras la caída del presidente, mi padre regresó oficialmente y, junto a mí, navegamos a través de la tormenta para dirigir el barco del Grupo Vargas. Llevamos a cabo una reforma integral, eliminando a todos los elementos corruptos y reconstruyendo el grupo sobre los cimientos de la transparencia y la honestidad. Catalina, después de meses de tratamiento y fisioterapia, se recuperó milagrosamente. La larga cicatriz en su pierna se convirtió en un símbolo de su valentía. Fue nombrada vicepresidenta ejecutiva, convirtiéndose en mi mano derecha más sólida. Nuestra relación fue más allá de una simple alianza, convirtiéndose en una hermandad forjada en la vida y la muerte. El caso de la familia de Javier también fue revisado, al revelarse nuevas circunstancias que demostraban que no eran más que peones en una conspiración mayor. El tribunal redujo la sentencia de los padres de Javier. Javier, después de cumplir su condena, se fue de la ciudad para empezar una nueva vida en un pueblo remoto, habiendo abandonado por completo sus ambiciones desmedidas. Hoy es el tercer aniversario de la muerte de mi madre. Mi padre, Catalina y yo visitamos su tumba. En la tumba, situada en una colina ventosa con vistas al mar, depositamos un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Encendí incienso y le susurré en silencio a mi madre. «Mamá, ¿lo estás viendo? Se ha hecho justicia. Ahora puedes descansar en paz. No te he decepcionado, ¿verdad?». Mi padre se paró a mi lado y me rodeó con el brazo. No dijo nada, pero sentí su calor y su orgullo. Catalina también depositó un ramo de crisantemos blancos en la tumba de al lado. Era la tumba de su padre, cuyo honor había sido restaurado. Los dos héroes silenciosos finalmente podían sonreír desde el cielo. Cuando nos disponíamos a irnos, se acercó un coche familiar. El señor Ramírez bajó del coche. No estaba solo.
A su lado había un hombre alto y de aspecto fuerte, vestido con uniforme de policía. Lo reconocí como el hombre que había dirigido la operación de arresto en la iglesia el año pasado. Presidente, buenos días, sonrió. Una sonrisa amable, diferente a su habitual seriedad. He venido a presentar mis respetos a nuestros predecesores. Más tarde supe que su nombre era Inspector Mateo Ríos. Fue él quien se encargó personalmente del caso de mi madre y del padre de Catalina, investigando en silencio durante años. También fue él quien colaboró con mi padre en el plan de Suiza. Nos quedamos un rato hablando de trabajo, de planes de futuro. Dijo que pronto sería ascendido y trasladado a Madrid. Entonces tendremos la oportunidad de volver a vernos, dijo mi padre, mirándome con una mirada significativa. Yo solo sonreí. Un sentimiento extrañamente cálido floreció en mi corazón. Mi vida había pasado por una tormenta enorme, perdiendo muchas cosas, pero me había traído cosas mucho más preciosas. El afecto familiar reencontrado, una amiga de vida o muerte, y quizás incluso un nuevo comienzo para el amor. Miré el vasto mar, con sus olas interminables. La lluvia y el viento pasarían, la tormenta amainaría. Al final, el cielo volvería a estar despejado. Mi guerra había terminado, pero un nuevo viaje, un nuevo capítulo, más brillante y feliz, acababa de comenzar.